La Biblia es algo muy importante donde nosotros podemos crecer, podemos aprender, y es algo muy, muy hermoso donde encontramos tanta sabiduría, tantos tesoros que tiene la Biblia. Yo le invito que por favor agarre papel y lápiz y por favor se conecte y comparta esta transmisión, porque vamos a oír la voz de Dios. Amén. Gloria a Dios. Somos Ministerio Chequiná. Mi nombre es Roberto Ponce y tengo el privilegio y el placer de compartir con usted este hermoso tema. Este tema muy, muy necesario para los ministerios, para la gente que tiene dones, para aquel que predica, para aquel que enseña, para aquel que canta, incluso los ministros de alabanza. Es muy necesario que conozcamos la palabra, porque por no conocer la palabra podemos cometer errores. La Biblia dice: no teman a aquel que le puede matar el cuerpo. Es más peligroso aquel que puede matar el espíritu. Entonces, yo lo pongo acá. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Yo lo pongo acá como un ejemplo. Yo pongo siempre el ejemplo. Yo les digo, si usted está en un quirófano, si usted está en un lugar para ser operado, y yo entro al quirófano donde usted va a ser operado, y cuando usted lo vayan a operar, usted ve que el cirujano soy yo, ¿usted se dejaría operar el corazón o el estómago a corazón abierto? Usted me diría, no. ¿Por qué? Porque no soy especialista, no soy médico, no tengo no tengo el estudio, no conozco el cuerpo humano, no sé qué es lo que voy a hacer. Entonces yo lo puedo matar a usted. Pero de igual manera se da con lo que es el alma. Hay gente que se deja tocar o manosear el alma de cualquiera. Entonces lo que hace es dañarlo espiritualmente. Porque no sabemos usar la espada, el bisturí, no sabemos utilizar el bálsamo. Y esto es muy necesario que lo aprendamos, como les digo, pastores, ministros, predicadores, evangelistas, aquel que enseña en su iglesia local, aquel ministro de alabanza, incluso cuando ministra, cuando dice algo, tiene que saber lo que está diciendo. La Biblia dice de que cuando canten con el entendimiento, y cuando oren en el espíritu. ¿Pero qué es eso? O sea, ¿a qué se refiere la Biblia? Cantar con el entendimiento se refiere a saber qué es lo que estamos cantando. Y a veces cantamos canciones que no sabemos lo que dicen, no sabemos qué es lo que quiso decirle el autor, no entendemos el contexto, sino que la interpretamos a nuestra manera y creemos que es lo correcto. Entonces, es necesario conocer la palabra de Dios. Cuando oren en el Espíritu. Y orar en el Espíritu, pues no es gritar, no es solamente hablar en lenguas, sino que es sujetar la voluntad suya a la voluntad soberana del Padre. Bien, vamos a ver. Wow, ahí hay varias personas conectadas. Bienvenidos. Hermana Rosa Miriam de Flores, Rosy Donis, Ortega, Avi, Veralia Paricio, mi esposa que está conectada, bienvenida. Hermana Lili, Ana Cristina, Ivani. Wow, bienvenidos todos. Bien, entonces vamos a comenzar a conocer el origen de la Biblia. Vamos a comenzar. Vamos a leer la carta del apóstol Pablo a Timoteo, en segunda carta, Timoteo capítulo 3, versículo 16. Vamos a leer la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. La voz de Dios pincelada, printeada en páginas, dice así: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, que es usted, sea perfecto, hombre y mujer.
enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a comenzar. La Biblia, en su origen, la Biblia no fue escrita como la tenemos en papel. La Biblia no fue escrita así como la tenemos de las imprentas ahora, ¿verdad? Ya no la tenemos, ya no fue escrita originalmente así. La Biblia originalmente fue escrita sobre un material que se llamaba papiro. Papiro, ese era un material donde originalmente fue escrita la Biblia. La materia se llama papirología, lo que estudia. Vamos a conocer el papiro. Era, hermanos, era una planta que crecía a la orilla del río Nilo. Egipto era un productor de papiro, era como una caña de bambú donde crecía a la orilla del río Nilo, eso. Y ahí vamos a ver otras plantas, mire, ese es el papiro. Miren, esa es la planta de papiro. Allí se comenzó a escribir la Biblia en un principio. Entonces, después del papiro, se usó otro material, porque el papiro al principio, hermanos, duraba solamente 6 meses. Y amigos, los que están conectados, solamente duraba 6 meses y el papiro se iba haciendo polvo, se iba haciendo, desintegrando, como haciendo polvo. Entonces, tenían que transcribir la Biblia cada 5 meses, pasarla por escrito manual, de un papiro a otro, manual, lo hacían los escribas, porque se hacía polvo, se iba desintegrando. Bueno, al principio la ley, la Biblia, no fue, hermanos, escrita, fue verbal, fue dada verbal, pero después fue ya escrita. Estaba la ley escrita y está la ley en el corazón. Hay muchos tipos de leyes de la Biblia. Entonces fue, hermanos, ahí escrita en el papiro, pero el papiro se deshacía cada 6 meses. Entonces a los 5 meses tenían que transcribir, y para transcribir la Biblia no podía hacerlo un joven, tenía que ser un anciano o un señor, porque no era confiable para la juventud dar ese legado de pasar la Biblia, porque no podía haber ningún error. Tenía que ser exactamente como estaba en el primer papiro al otro. Y así se fue, hermano. Entonces los escritores agarraban plumas y agarraban hollín de los que tira el horno cuando cocen pan, agarraban y le tiraban en la pluma, algunos lo han visto, y ahí escribían en el papiro. Y cuando llegaban al nombre de Yahweh, después que escribían el nombre de Yahweh, tomaban un minuto de silencio en respeto y en reverencia al nombre tan sagrado, al nombre de Dios. El hombre, el escriba que hacía eso, tenía que botar la pluma, porque era una falta de respeto volver a escribir nuevamente. Cuando seguía escribiendo y llegaba otra vez a escribir el nombre, era una falta de respeto volverlo a escribir con la misma pluma. Entonces tenía que cambiarla. Se iba y se bañaba, se purificaba su cuerpo, se cambiaba hasta sus ropas otra vez para seguir escribiendo con una reverencia muy, muy grande. Entonces, eso fue el principio, cuando se escribió en papiro. Después vino lo que es el pergamino. Vamos a ir a la otra. La tabla de arcilla. ¿Qué es la tabla de arcilla? La Biblia, después del papiro, se escribió en lo que es la tabla de arcilla. Eso que ven acá. Eso, la tabla de arcilla, son como los adobes, como decimos en buen salvadoreño. Es como el adobe, pero ahí le escribían, pero ahí duraba poco tiempo, porque eso se deshacía, porque era de tierra, se deshacía, se hacía polvo. No duró mucho tiempo este tipo de escritura cuando la Biblia se escribió ahí. Pero después la Biblia fue escrita en pergaminos, en el cuero de las vacas. El pergamino es lo que más duró. Ahí se escribió la palabra de Dios en los que es los pergaminos. Vamos a ver los pergaminos. Acá algunos manuscritos están, esto es un pergamino, se escribía ahí. Por eso es que la Biblia habla del rollo en Apocalipsis, cómete el rollo, y en Isaías habla acerca del rollo, porque la Biblia ahí se escribió al principio. Entonces fue escrita, la palabra de Dios fue escrita por diferentes autores. No fue un solo tipo de hombre que escribió la Biblia. Entre todos los que escribieron la Biblia hay aproximadamente como 40 autores. Entre ellos hay, ¿qué? Reyes. David, Salomón eran reyes, gobernadores, Nehemías, Daniel, nobleza, que era Daniel, un general militar que fue Josué, sacerdotes,
Samuel, Esdras, Jeremías, Ezequiel, Zacarías, pastores, Amós, que era agricultor, músicos, Asaf, Emán, escribieron salmos. Hay una gama de escritores, pescadores, Lucas, que era médico. Entonces, fueron escritas por 40 hombres aproximadamente, pero en diferente época. Y algo muy hermoso de la Biblia es de que todas las épocas, escritas aproximadamente en un periodo de 1500 años. Realmente, el Antiguo Testamento fue escrito en un periodo de 1400 años y el Nuevo Testamento fue escrito en un periodo entre 70 y 80 años. Normalmente se redondea y se dice que de 100 años, ¿verdad? Entonces se une y se dicen 1500 años, pero realmente el Nuevo Testamento fue escrito en un aproximado entre 70 y 80 años. En varios continentes, Europa, Asia, África, fue escrito en diferentes lugares geográficos por diferentes idiomas. No hablaban el mismo idioma los escritores de la Biblia. La Biblia se escribió en hebreo, arameo y griego también. Muchos idiomas no eran los mismos. Los hombres no se conocían entre sí. No había una relación entre ellos. No había una unión entre ellos, sino que todo era inspirado. Como la base que leímos del 2 Timoteo 3:16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. Pero había algo, el Espíritu Santo todo sincronizó. No hay un libro de un filósofo griego que se sincronice. No hay una literatura en las librerías. No tiene alguien algo que se haya unido tanto como la Biblia. La Biblia tiene eso. Tiene un total de 66 libros. 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. La Biblia Nueva Jerusalén tiene 73 libros. Tiene 7 libros que se llaman libros apócrifos. Están ahí como el libro de sabiduría, Tobías, Macabeos, Eclesiástico, Judith, ¿verdad? Que hablan de historia. Pero la Biblia, la Reina Valera, tiene 66, 39 en el Antiguo y 27 libros en el Nuevo Testamento. ¿Por qué se llama Reina Valera? Porque fue traducida por Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina. Por eso se le llama Reina Valera. Entonces, bueno, hay diferentes versiones de la Biblia. No existe una sola, sino que hay diferentes versiones de la Biblia, ¿verdad? Las lenguas vernáculas, realmente, las lenguas arcaicas desaparecieron. En aquellos tiempos se hablaba un lenguaje diferente. Ahora pues se habla otros idiomas, pero originalmente no se hablaba de los mismos, el mismo lenguaje. Bueno, en el griego existen muchos tipos de griego. Cuando usted predique, cuando usted enseñe, cuando traduzca una palabra en griego, asegúrese cuál es el significado original, o en hebreo, porque una palabra en hebreo tiene muchísimos significados, de 7 o 9 en adelante, muchísimos significados. En cambio, para los que hablamos español, taza es taza, ¿verdad? Silla es silla, solamente eso. O alguna cosa que decimos, pues es así. Pero en el original, siempre una palabra tiene otros significados. Como por ejemplo, la palabra conocer. Cuando la Biblia dice conoció Adán a Eva, a su mujer Eva, no se refiere a que la conoció, ¿verdad? Sino que se refiere a otra cosa. Entonces, pero hay otras partes en la Biblia que dice que conoció y ya se refiere a que conoció de conocerlo, así que no lo conocía, no lo había visto nunca y se conocieron. Entonces es bueno tomar en cuenta esto, ¿verdad? Lo que estamos hablando. Así es de que, bueno, así fue escrita la palabra de Dios. Tenemos varias versiones de la Biblia, muchísimas versiones. Hoy hay muchas versiones de la Biblia, pero bueno, vamos a hablar acerca de eso. Los tipos de griego no era solamente un griego. Había un griego que se llamaba el griego koiné, que era el griego común, el popular común, el griego koiné. Pero habían otros tipos de griego que se llamaba el tolomaico, el lático y el jónico. Eran otros tipos de griego que en aquellos tiempos se hablaba. Por ejemplo, el que hablaba Pedro era uno y el que hablaba, por decirlo así, Pablo era otro, porque depende
su estatus social, depende de cómo usted se desarrollaba, pues así se hablaba. Pero el griego popular común era el griego, el koiné. Entonces, bueno, tomar en cuenta esto para cuando uno va a hacer eso de las traducciones. Como les dije, el primer lenguaje de la Biblia que se hablaba se llamaba semítico, pero las lenguas arcaicas, las lenguas originales que se escribió en sí, ya desaparecieron, porque antes eran símbolos, ¿verdad? Cuando dice yo soy el alfa y el omega, la primera letra del alfabeto y la última, el principio y el fin, Aleph, ¿verdad? Estaban el lenguaje, pero eran a base de símbolos, no eran como ahora, A, B, C, D, F, G, H, I, todo así, sino que era diferente todo. No eran así como, no existía la gramática. Los masoretas vinieron y pusieron eso, en los signos de puntuación y todo eso, pero antes la Biblia no estaba dividida en los, como ahora, que tiene 1189 capítulos y los 66 libros. Estaba diferente, no fue escrita cronológicamente tampoco. Entonces, hay muchas traducciones de la Biblia, como lo he dicho, en los tiempos de ahora. Pero bien, cuando se escribe la Biblia, entonces la Biblia ha pasado por muchos procesos para llegar a nosotros, a nuestra mano. Ha pasado por muchos diferentes interpretaciones también. Algo que debemos tomar muy en cuenta es de que cuando interpretemos algo de la Biblia, no lo debemos hacer pensando como latinos, como en español, sino que nuestra mente tiene que ir a la cultura hebrea, a la cultura del momento que se escribió eso, para entender el contexto cultural y qué quiso decir el escritor, para quién fue escrito, bajo qué circunstancias se escribió eso, para nosotros poder entender y poderlo traer y aplicarlo a nuestra cultura, ¿verdad? A nuestra gente, a nuestro diario vivir. Siempre hay un mensaje, pero sin perder el mensaje original, sin perder por qué fue escrito. Porque a veces podemos tomar todo literal y podemos confundir o entrar en confusión. Bien, la Biblia tiene 66 libros, 39 en el Antiguo, dividido en dos. En el 27, en el Nuevo tiene 27. Está dividida por fases. Por ejemplo, está la parte donde tiene el Pentateuco, ¿verdad? El Pentateuco, penta significa 5 o significa 50. Por eso es que se dice que Brasil es pentacampeón del mundo. O sea, de que tiene 5 copas mundiales. Entonces, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio se conoce como la ley, donde Dios da la ley. Algo muy importante que debemos aprender también es conocer la Biblia, conocer por qué Dios dejó la palabra, por qué Dios dejó esto escrito. Y una de las cosas es de que escucho en este tiempo que se predica desde hace mucho tiempo el mensaje correctivo. El mensaje que hemos escuchado casi siempre es un mensaje correctivo o reactivo. Pero realmente si leemos el Pentateuco, nos damos cuenta que el mensaje de Dios es un mensaje preventivo. Dios previene a su pueblo antes que le pase ciertas cosas. Dios previene a su pueblo. Ahora casi siempre hemos oído el mensaje: venga Cristo, venga Dios, y Dios le va a sanar las heridas, lo va a vendar, lo va a curar. Sí, Dios lo va a hacer. Pero antes de eso, Dios también te da el mensaje de preventivo. Y me gusta mucho la medicina de Cuba, como siempre lo pongo, por ejemplo, se llama medicina preventiva. Previenen antes de la enfermedad. Están ahí. Entonces, después están los libros históricos que hablan de historia. Hablan de historia, los libros históricos, ¿verdad? Vamos a seleccionar ahorita, acá. Por ejemplo, de Génesis a Deuteronomio es el Pentateuco, es la ley dada por Dios, donde Dios enseña y dice: estas palabras que yo te mando hoy las repetirás a tus hijos,
Y a los hijos de tus hijos, ¿cuándo? Cuando se levanten, cuando se acuesten, cuando vayan por el camino, la escribirás en los postes de la ciudad, dice, en las plazas, en la casa tuya. Las atarás a tu cuello con aquel cordoncito, ¿verdad? Algunos judíos tienen eso, que se amarran algo y andan, la Torá, andan acá en la ley. Entonces, esas palabras las repetirás. Si notamos que la Biblia siempre dice repetir, porque Dios siempre incentivó a repetir eso. A veces nosotros, dentro de las iglesias, nos aprendemos más canciones que textos bíblicos. Cuando a ustedes le dicen, dígame 5 textos bíblicos, no nos sabemos ni uno, pero nos sabemos 100 alabanzas. La Biblia no dice que te aprendas alabanzas. La Biblia, Dios dijo en Deuteronomio que te aprendas la palabra, la ley, que aprendas. Habían 10 mandamientos y 613 mandamientos colaterales, que era la ley, o submandamientos, que para donde regía el pueblo. Amén. Entonces, es necesario conocer la palabra de Dios. Es necesario como cristianos, como hijos de Dios, que conozcamos el mapa. Este es el mapa. Este es el GPS de la vida. Esto es lo que nos guía. Esta es la lámpara. Dice la Biblia en el Salmo 119:9. Dice, lámpara es a mis pies y lumbrera en mi camino. Pablo le llama que es la espada del Espíritu, dice, cuando habla de la armadura. Bien, entonces, bienvenidos todos los que están conectados. Que Dios les bendiga. Vamos a entrar después al final acerca de preguntas. Si ustedes tienen alguna pregunta. La Biblia se escribió en 3 idiomas: griego, hebreo y arameo. Eso, buenísimo. Escrita por 40 diferentes hombres. Buenísimo, buenísimo. Pergavín, tablilla, amén. Buenísimo. Bienvenido, abogado Kelvin, hermano Ernesto, todos, Osman, hermano Osman, santo Dios. Bienvenidos todos, hermana Vanessa, bienvenido. Bienvenido Chequiná. Gracias por compartir. Comparte, hermano. Esto vale la pena compartirlo. A veces compartimos la venta de ropa, la venta de esto. Compartamos también la palabra de Dios. Es muy necesario. Si usted va a predicar, si usted predica en su iglesia local, es necesario que usted aprenda esto, que es lo más básico. Estamos hablando de lo más básico. Es muy necesario que usted lo aprenda, que sepa usar la espada, que sepa usar el fusil. Como lo dije al principio, usted no puede ir a la guerra sin saber usar la armadura. Cuando se hacen los conciertos, me fijo yo que dicen, ¿cuántos somos el ejército de Dios? Pónganse de pie. Y la gente se pone una camisa camuflajeada, el pantalón camuflajeado, cuando se hace el culto de caballeros y todo. Pero un soldado se prepara. Un soldado no va a la guerra así porque si no es presa fácil. Tiene que prepararse. Usted conocer la palabra del Señor, cómo se afila el fusil, cómo se limpia, cómo se dispara, estrategias de supervivencia. En la guerra se da de todo. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Entonces usted tiene que aprender a sobrevivir también. ¿Por qué? Porque si no conoce la palabra rápidamente, usted se da por vencido. Por no conocer las promesas de Dios, por no conocer toda la cantidad de promesas que hay para nosotros. La salvación viene cargada con un combo de muchas bendiciones. Lo digo acá en la iglesia local, que un hombre iba en un barco, y en ese barco que el hombre iba, fue como un mes en un crucero, un viaje, y aguantó hambre todo el mes. Toda la gente subía arriba a comer a los restaurantes y todo, y cuando terminó el viaje, él se bajó del barco bien flaco, solo galletitas estaba comiendo, y le dicen, ¿por qué no subía nunca allá arriba a comer con nosotros? Porque ese crucero llevaba de todo, manjares, buffet y todo. Y le dijo, no, porque yo solo compré el boleto, pero no compré la comida. Y dijo, no, en el boleto estaba incluido todo. Se perdió de disfrutar todo eso. ¿Por qué? Por no conocer. El conocimiento es poder. El conocimiento es poder. No comparto los ministros que dicen que los institutos bíblicos, los que estudian la Biblia, que la mucha letra mata, que dicen que son los cementerios de la unción. No, el conocimiento. Dice la Biblia que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. El conocimiento es poder. Hay gente que el conocimiento le saca muchas cosas buenas para salir adelante. Entonces, después siguen los que son los libros
Vamos a ver. Los libros históricos. Los libros históricos. Primero es el Pentateuco, después los libros históricos. Vamos a entrar acá nuevamente. Los libros históricos, que es Josué, Jueces, Ruth. Primer libro de Samuel. Mire algo muy importante. Cuando a usted le toque la lectura bíblica, cuando a usted le toque predicar, no diga vamos a leer la primer carta de Samuel. Samuel es un libro histórico. Se dice primer libro de Samuel. Segundo libro de Reyes. Segundo libro de Crónicas. No son cartas. Cuando se dicen cartas, se dice primera carta de Pablo a los Corintios, ¿verdad? No se dice vamos a leer el libro de los Corintios o el libro de Tesalonicenses. Son cartas, son epístolas. Entonces debemos de saber diferenciar eso, porque hasta en esos detalles nos damos cuenta que no hemos sido enseñados, no hemos aprendido. Entonces estamos acá para aprender, amén. Bienvenidos, hermanos, los que se están conectando. Ok, primer libro de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes, primero de Crónicas, segundo Esdras, Nehemías, Esther. Hasta ahí llegan los libros históricos. Esther es el único libro en la Biblia que no menciona a Dios, pero no significa que Dios no está ahí. Entonces esos libros hablan de historia, de la historia de Israel, de diferentes historias. Ahí conocemos la historia, ¿verdad? Hay una materia que se llama usos y costumbres, donde uno conoce la cultura de aquellos tiempos, cómo eran los usos y las costumbres. Y después siguen los que son los libros poéticos. Los libros poéticos comienzan desde Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Esos libros son libros poéticos. En los libros poéticos el hombre se expresa a Dios. En los libros poéticos el hombre se expresa a Dios, y Dios en el cielo calla y escucha al hombre. Como el hombre, usted ven a David escribiendo como 73 salmos, Salomón expresándose hacia Dios. En los libros poéticos el hombre se expresa bastante hacia Dios. Y luego siguen los que son los libros de los profetas mayores. Hay profetas mayores y hay profetas menores, pero no significa que los profetas menores no eran profetas de Dios, sino que se les conoce como profetas menores por la brevedad de sus escritos. Entonces en los profetas, entonces el hombre calla, guarda silencio, y Dios comienza a hablarle al hombre. Si ustedes ven en los profetas mayores y profetas menores, el hombre guarda silencio y Dios, entonces es momento que Dios le hable. En los libros poéticos el hombre se expresa a Dios y Dios calla. Y en los libros de los profetas mayores y menores, entonces el hombre le toca guardar silencio y el hombre se expresa más. Y Dios se expresa más al hombre. Amén. Eso es muy necesario saberlo. Después de los profetas comienzan mayores de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, son los profetas mayores. Después vienen los profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Esos son los profetas menores. En Malaquías se cierra hasta el número 39. Son 39 libros del Antiguo Testamento. Entonces Malaquías cierra, y de Malaquías se cierra el Antiguo Testamento y se abre con Mateo, los evangelios, los 4 evangelios. Comenzamos. Y ahí en ese transcurso hubieron un silencio que se le llama el túnel del silencio, donde no hubo profecía, no hubo profeta. Después de Malaquías hubo un silencio de aproximadamente 400 años donde no había. La voz de Dios escaseaba porque la gente se desesperaba y no había profetas. Y ustedes saben lo que le habían hecho antes a los profetas, lo que le hicieron a Jeremías, lo que le hicieron a los demás profetas. Entonces, pero cuando no había, la gente estaba como queriendo escuchar a Dios. Pero pasó un tiempo, el túnel del silencio. Cuando hay un silencio, Dios está obrando, porque en ese silencio Dios estaba preparando al Mesías. Y después comienza Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
Eh, Normalmente la Reina Valera dice San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, pero originalmente no lo lleva. Así es de que no es que sea, no es que tenga problemas la Reina Valera de 1960 o la de 1909 de, eh, eh, de inspiración, sino que se dieron ciertos problemas de inspiración, de traducción. Cuando usted escribe un libro en español y lo van a traducir un japonés o un vietnamita, tiene que conocer a ese vietnamita o ese japonés la cultura. Si usted es salvadoreño, por ejemplo, tiene que saber el lenguaje, tiene que saber el caliche, porque de repente se puede ir un caliche en medio de eso y usted tiene que saber qué es lo que quiso decir. Y si no se conoce la cultura, entonces se puede malinterpretar. Hay 3 evangelios que se llaman sinópticos, que es Mateo, Marcos y Lucas. Esos evangelios se llaman sinópticos. ¿Por qué? Porque los 3 hablan de algo en común. Ellos tienen las mismas historias, son diferentes. En cambio, Juan pues es más diferente. Mateo escribe la audiencia judía. Marcos escribe la audiencia romana. Lucas a los griegos y Juan a los gentiles. Así es de que son 4 personas, digamos, que vieron algo que pasó, pero lo cuentan de diferentes maneras. Mateo, Marcos y Lucas vieron lo mismo, pero cuando los entrevistaron, unos cuentan de diferentes maneras. Por ejemplo, si usted vio un accidente, habemos 3 personas, vemos un accidente, pero cuando nos hacen la entrevista, usted cuenta de una manera, el otro cuenta, pero cuenta lo mismo. Lucas es más detallista porque Lucas, como era médico, Lucas se enfoca en los detalles. Por ejemplo, Lucas habla de cuando Jesús estaba en el Getsemaní y dice que él gotó como gotas que eran de sangre. Han descubierto que se llama hematridosis la enfermedad. Es la reacción fisiológica ante una presión terrible, ¿verdad? Ya sabemos de que Jesús no solamente sufrió físicamente, como Isaías lo describe, ¿verdad? Porque a veces nos enfocamos en esa parte donde Isaías habla de que quien ha creído nuestro anuncio y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay para entrar en él ni hermosura. Y después dice, le veremos más inatractivo para que le decíamos, despreciado y desechado entre los hombres, experimentado en quebranto, varón de dolores, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestra carga y sufrió nuestros dolores, mas nosotros le tuvimos por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por cárcel y por juicio fue contado, y su generación, ¿quién la contará? Ahí está hablando del dolor físico de Jesús. Pero Lucas también describe parte del dolor físico, pero también describe la presión que Jesús tuvo, de la depresión, la ansiedad, la tristeza, cuando estaba en el monte, en el Getsemaní, en el monte de los olivos, donde estuvo David antes. Por eso es que a Jesús se le reventaron los vasos capilares y dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que sea mi voluntad y no la tuya. Entonces, ellos miraban, pero lo contaron diferente. Los evangelios. ¿Usted quiere conocer el carácter del Hijo? Lea los evangelios. Lea el Nuevo Testamento. ¿Y usted quiere conocer el carácter del Padre? Entonces lee el Antiguo Testamento y va a conocer el carácter del Padre. Bien. Después vienen lo que es Hechos. Le dicen Hechos de los Apóstoles, pero hay muchos hechos del Espíritu Santo. Después viene Romanos. Hay cartas también. Hubieron cartas de Pablo que se llaman epístolas pablinas. Hay 19, ¿verdad? Entonces, pero ahí están unas 6 apostólicas y 13 cartas paulinas que Pablo escribió a las diferentes iglesias que él fundó en el Asia Menor. Diferentes iglesias. Pablo fue fundador de la iglesia pues de la de Filipo, Corinto, Tesalónica, Éfeso, Galacia, toda Colosa. Entonces él fue un fundador de esas iglesias y él escribe a las iglesias de acuerdo al problema que las iglesias estaban pasando en ese tiempo. Ahí está la primera carta
de Corinto, que era un puerto. Ya ustedes saben que tenían problemas con los dones del Espíritu, tenían muchos problemas entre los hermanos. Y Pablo se ve necesario mandarle esa. La carta de Pablo a los romanos, Pablo nunca fundó esa iglesia, pues no la fundó él en Roma, pero se sintió obligado. Y como era ciudadano romano, judío de judío, circuncidado al octavo día, fariseo de fariseo, en cuanto a la ley, fariseo de fariseo. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2, Tesalonicenses, y también hay unas que son pastorales. Entre ellos habían unas cartas que Pablo escribió a los pastores de la iglesia. Uno de los pastores era Timoteo, el otro pastor era Tito. Entonces hay estas cartas, 3 cartas pastorales donde Pablo, si ustedes ven, aconseja mucho a cuáles son los líderes que puede poner en la iglesia y le da los requisitos: que sea marido de una sola mujer, no dado al vino, no pendeciero, no dado a ganancias deshonestas, que gobierne en su casa, que gobierne bien sus hijos, etcétera. Entonces Pablo le pone y le dice: mira, los líderes que vas a poner ahí en la iglesia, los diáconos, el obispo, tienen que ser estos requisitos. A los pastores les dice eso, ahí en 1 y 2 de Timoteo y Tito. Después viene Filemón, Hebreos, Santiago, 1 y 2 de Pedro, 1, 2, 3 de Juan. Juan, habían varios tipos de Juan en la Biblia, igual que varios tipos de María. No era el mismo. Cuando la Biblia habla de una María, no hay que confundirlas. Y Juan, estas 3 cartas es del apóstol amado, el apóstol del amor. Era uno de los discípulos de Jesús, era el que estuvo con María, la madre de Jesús, al pie de la cruz cuando él fue crucificado. Y después, pues viene lo que es el Apocalipsis, que es Revelation, ¿verdad? Las revelaciones del Apocalipsis, que Juan, el apóstol amado, el apóstol del amor, el que se le recostaba en el pecho al maestro, fue el único que murió de viejo. De ahí todos murieron por la causa de Jesús. Usted puede estudiar, usted puede aprender cómo murieron. Todos murieron por la causa de Cristo, menos Juan. Fue desterrado a una isla que se llamaba Patmos, y ahí Dios le revela el futuro, de cosas que ni nosotros hemos visto, que es el Apocalipsis. Bien. Ajá. O Judas. Está Judas también. Ajá. Y Apocalipsis. Thank you. Bien, entonces, así está la Biblia. Pero la Biblia originalmente no tenía capítulos. La Biblia está compuesta de 1189 capítulos y va por secciones. Como lo he dicho, están los libros históricos, los profetas. Está así. La Biblia no fue escrita cronológicamente. Hay una Biblia que yo le recomiendo. Hay muchas versiones, pero una de las Biblias que a mí me encanta. Si usted predica y su mensaje no es textual, su mensaje es un mensaje histórico, yo le recomiendo que use una Biblia que se llama la Biblia en orden cronológico, porque le va contando todas las historias de la Biblia en el orden que fueron escritas, o sea, en el orden que pasaron los sucesos, los hechos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Samuel habla, por ejemplo, cuando se escribe el Salmo 3 de David, cuando dice: oh Jehová, cuántos se han levantado mis enemigos, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Yo me acosté y dormí, desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Jehová, sálvame y todo. Entonces, en ese momento del Salmo 3 está conectado con lo que está en Samuel, porque en ese momento, en el libro histórico de Samuel, fue cuando David huyó de Jerusalén, de Israel, sale porque su hijo Salomón lo quería matar. Entonces, en ese momento, cuando David iba subiendo el monte de los olivos, descalzo, dice, llorando, con la cabeza agachada, y los hombres detrás de él, ahí, y David dice: Jehová entorpece el consejo de Ahitofel. Allí es donde David escribe el Salmo 3. Pero si lo leemos, está Salmos acá, y está Samuel está bien atrás. Entonces, están lejos, porque no está escrito cronológicamente. ¿Vale? Entonces, debemos de aprender. Muchas de las cosas no están así. Entonces, cuando uno interpreta la Biblia, tiene que tomar en cuenta todo esto, que la Biblia no fue escrita cronológicamente. Eso no significa que no está todo conectado. Todo está en una perfecta conexión. Bueno, en el Salmo 3 también algunos han visto que la Biblia dice Selah, ¿verdad? Eso significa que se cambia. Por ejemplo,
en el salmo que le dije yo, 3, oh Jehová, cuántos se han levantado mis enemigos. Muchos son los que dicen, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen, de mí no hay para él salvación en Dios. Y ahí dice Selah en la Biblia, Reina Valera, y ahí dice, mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí, mi gloria es el que levanta mi cabeza. Cambia de connotación, cambia, y David se inspira y dice, mas tú Jehová eres escudo. Comienza como por decirlo así, quejándose, y después David agarra fuerza y dice, mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Entonces Juan es desterrado a la isla de Patmos, y en la isla de Patmos le he revelado todo, y Juan, el apóstol amado, muere ahí de viejo. Hay muchas versiones de la Biblia, muchísimas versiones de la Biblia. Por ejemplo, hay unas que son, por decirlo así, más destacadas. La Biblia Vulgata, su nombre indica que estaba escrita en latín vulgar, por lo que se les decía simplemente la Vulgata. Por ejemplo, la Reina Valera de 1960 dice que cuando Elías estaba en la cueva, dice que pasó un viento que quebraba piedras y todo eso, y pasaron un fuego y todo, y dice que pasó hubo un terremoto, que hubieron muchas cosas cuando él andaba huyendo con aquella gran depresión después de haber degollado a los falsos profetas de Baal, ya ustedes saben. Y de Jezabel le manda un mensajero y le dice, mañana a estas horas estarás en 24 horas igual que ellos. Entonces David se va a la cueva, huye, y cuando estaba ahí, entonces la Reina Valera dice que pasó un silbo apacible. Y dice la Vulgata latina que fue un silencio, y en el silencio estaba Yahweh apacentando, dándole cariño a aquel hombre que era el profeta de fuego. Entonces es una buena versión. Entonces es la Vulgata latina. Hay muchas versiones, como le digo. Era unificar las distintas versiones que circulaban en una sola, en una lengua más comúnmente hablada por el vulgo del Imperio Romano. Recuérdense que las lenguas arcaicas, las lenguas, las primeras, esas ya desaparecieron. Ya todo eso. La Biblia no fue escrita en inglés, en español. No existían esos idiomas. Entonces, porque Dios confundió las lenguas en la torre de Babel, cuando dice descendamos y confundamos, ahí para que no siguieran construyendo, ahí salieron diferentes idiomas. La Reina Valera es la versión empleada por los cristianos, traducido por Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Luego fue sometida a revisiones en las que se modificó su estructura original, eliminando los libros deuterocanónicos o los libros apócrifos, que se le llaman, que apócrifo significa no inspirado, ¿verdad? Que hablan de historias. En el texto matriz para esta traducción fue un Textus Receptus de Erasmo de Rotterdam. Está la Biblia griega, conocida como la Septuaginta y abreviada. Es la traducción al griego koiné de los textos hebreos y arameos. Esto es importante. He escuchado hace quizás como unos 6 meses, escuché a un RT, a un predicador rajatabla, que tiene muchos seguidores. Creo que le paga las redes sociales. Voy a reservar el nombre, pero él dijo que Jesús hablaba hebreo. Y la lengua natal en los tiempos de Jesús no era hebreo, era arameo galilaico. Su segunda lengua era el hebreo cananeo. Entonces es muy necesario conocer la historia, porque uno puede cometer errores, no porque sea malo, sino que por ignorancia o por ignorar el contexto cultural, por conocer, por desconocer, por no tener el conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces él decía que hablaba Jesús hebreo y ni mencionó el arameo. Entonces hay que conocer que en los tiempos de Jesús ya había sido tomado los hebreos por Babilonia, permitido por Dios, para Dios darle una enseñanza al pueblo de Israel, porque no habían respetado el año sabático. Entonces allá aprendieron a hablar el arameo, ¿verdad? Entonces se arameizaron, ¿verdad? Por decirlo así, y aprendieron que casi se parecen las dos lenguas. El hebreo con el arameo son muy similares, casi tienen el mismo número en el analfabeto, casi las mismas letras tienen, ¿verdad? Entonces es bueno saber eso. La Biblia griega, conocida como la Septuaginta y abreviada, dice la traducción al griego koiné. Repito, el griego koiné era el griego popular común,
Ese era el griego, Coine, pero de ahí salían tres tipos de griego: ático, tolomaico y el jónico. Es bueno saber eso también, que lo hablaban diferentes, depende de la posición socioeconómica, por decirlo así. De los textos hebreos y arameos más antiguos incluso que las versiones usadas para el Tanaj hebreo, es la empleada por la Iglesia Ortodoxa Cristiana. Se perdieron las lenguas originales y todo lo que nosotros tenemos es una copia de copia de copia de copia de copia de copia de copia. Hemos venido aprendiendo por copias. Esto es una copia, ¿verdad? Esto es una copia. Entonces, esta es una bendición tener la Biblia. Hay países donde no es permitido tener una Biblia. Es muy bonito tener, porque la Biblia enseña que es algo con que nosotros podemos conocer el camino. Conocemos a Dios por medio de su palabra. Así de que es muy bueno conocer el origen, todo lo que la Biblia enseña. Es muy bonito aprender y aprender a tener el rema. El rema es el poder de la palabra revelada, la revelación de la Biblia por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da a nosotros esa revelación de lo que la Biblia está ahí, porque es la voz de Dios printeada en páginas, esculpida en páginas. Y el logos es el poder de la palabra escrita. La Biblia dice que todo lo que nosotros aprendamos, el Espíritu Santo se va a encargar de acordarnos. Si usted lee la Biblia a la hora que usted predique, a la hora que usted enseñe, a la hora que usted evangelice, a la hora que usted esté pasando un problema, cualquier cosa que esté pasando, el Espíritu Santo le va a traer esos textos y le van a hacer rema, el poder de la palabra revelada. Le van a ayudar a que usted se levante, que usted camine. Eso hace la Biblia. Es el mapa para que nosotros podamos caminar, podamos conocer, podamos dirigirnos. Aquí tenemos esta bendición. Gracias a Dios de que en Latinoamérica, en Sudamérica, en el continente prácticamente americano, en el continente de africano, esos 52 países, en algunos de los continentes asiáticos, Oceanía, en algunos lugares es permitida, pero hay países donde no es permitida tener una Biblia porque la prohíben. Quisieron quemar las Biblias, quisieron desaparecer la Biblia. En Europa hubo una quema de Biblias donde quisieron desaparecer a la Biblia y a la gente, a los seguidores de Jesús, pero no han podido, no van a poder, porque la Biblia es la palabra de Dios, es la que es capaz de cambiar al hombre, es la capaz de poder transformar la vida del hombre. Si tú tienes problemas, lee la Biblia. Si tú vas comenzando a caminar en las cosas de Dios, te digo que leas los evangelios, lee los evangelios, lee, si tú eres joven, lee Proverbios, lee Eclesiastés. Vas a ver ahí a Salomón en todo su esplendor en Proverbios. En Eclesiastés lo vas a ver como un hombre ya con experiencia, ya con golpes de la vida, después de todo eso. Y vas a aprender mucho para que en la vida te vaya bien, para que tu matrimonio te vaya bien, para que a tus hijos le vaya bien. Y sobre todo, la Biblia dice en Deuteronomio, estas palabras que yo te mando hoy, dice, las repetirás a tus hijos al levantarte y al acostarte yendo por el camino. Dios le dice también, cuando muere Moisés a los 120 años, en Deuteronomio 34:6, dice que el cuerpo de Moisés Dios lo enterró, pero Dios levanta a Josué, el sucesor de Moisés. Y en Josué, aquel hombre militar, general militar, capítulo 1, versículo 1, dice, mi siervo Moisés ha muerto. Y comienza él, levántate tú y pasa este Jordán. Y comienza y le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y no temas ni desmayes, porque yo, Jehová, estaré contigo. Y le dice, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé, solo esfuérzate y sé valiente. Y tú pasarás este Jordán. Y dice que, pero nunca, dice, se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito. Dice, porque entonces, ahí viene la bendición, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y eso lo podemos ver en el general Josué. Josué fue un hombre muy bendecido y muy prosperado porque agarró eso. En Josué
24, ustedes ven que el pueblo se le revela a Josué. Josué 24:15, el pueblo estaba ya desanimado, rebelde, y Josué le dice: mire, si ustedes quieren ir a servir a los dioses, los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río, amorreos, vayan, sírvanle. Pero yo, dice él, yo y mi casa serviremos a Jehová. Gramaticalmente no se tiene que decir yo, tiene que decir primero el sujeto y después yo, mi casa y yo. Pero él dice, se pone como cabeza de hogar y dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y miren el pueblo, Josué 24:24, después dice: y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. ¿Por qué? Porque nunca se apartó de su boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditó en él. Vamos a quedarnos hasta acá. Yo quiero hacer una oración. Si tú estás ahí en la comodidad de tu carro, en la comodidad de tu hamaca, de tu sofá, tal vez te estás comiendo, cenando, estás ahí tan tranquilo, no sé qué estás haciendo, estás en la cama acostado con el iPad, con el teléfono. Creo que la mayoría que se conecta nos está viendo por el teléfono o en la computadora. Yo te digo, recibe a Cristo en tu corazón, busca a Dios. La Biblia dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren oscuros, negros, yo los borraré. Venid luego. Tienes que venir a Cristo. Prueba a Cristo. Él te puede cambiar tu vida. Si tú estás enfermo y ya gastaste todo lo que tienes y nadie te ha podido curar, si tienes un cáncer, cualquiera que sea la enfermedad, Dios te puede sanar como Dios me sanó a mí. Dios te puede sanar a ti también. Dios te puede sanar si estás en problemas. Si tu matrimonio está a punto de romperse, si estás a punto de divorciarte, si estás a punto de perder tus hijos, ¿por qué no pruebas a Jesús? Ven a Jesús. Dios puede rescatar tu familia. Dios puede rescatar tu hogar. Dios puede salvar a tu hijo que está metido en problemas. Dios tiene el poder de hacerlo. Y los que tienen, o los que tenemos niños pequeños, instruyámonos en la palabra del Señor. Repitámosle la palabra del Señor. La Biblia dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío, por tu palabra. Gracias porque no hay silencio. Gracias porque tenemos tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, nos ayuda, nos levanta. Señor, gracias por esta lámpara a nuestros pies en este mundo oscuro, en este desierto. Gracias, Señor, porque no hay silencio. Gracias, Dios mío, porque esta espada que nos has dado para caminar, Señor. Oh Dios Todopoderoso, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, ayuda a tu pueblo. Aquel, Señor, que tiene meses, quizás años de no leer la Biblia, que le den deseo de hablar, Señor, de abrir la Biblia, de leerla, de estudiarla, escudriñar las Escrituras, porque en ella os parece, dice la Biblia, que tenéis la vida eterna. Y estas son las que dan testimonio de mí en la Biblia. Oh Señor, gracias. Mire que vivimos en tiempos donde la gente le cree más a la televisión, a Facebook, a YouTube y a lo que dice la Biblia. No le prestamos atención. Créale a la Biblia, a lo que dice su palabra. Créale a él. Yo platicaba con un hermano y le digo yo: hermano, cuide su salud, porque en la Biblia enseña acerca de la salud. Levíticos 11 explica. Dios le dice al pueblo cómo alimentarse. Dios explica el housekeeping, la limpieza de las casas. Eso está en la Biblia, que el sacerdote limpiaba para que no le diera asma a la gente. Dios es tan detallista, pero por falta de conocimiento nos perdemos toda la riqueza que hay ahí. Y este hermano, le digo yo: coma saludable, no coma mucho aceite, no muchas cosas grasosas. No, si la Biblia dice mata y come y todo, tergiversado, fuera de contexto. Y que después, que la Biblia dice comerán cosas mortíferas y no les hará daño. Cuídese, hermano. Se enfermó, fue a parar al doctor y después estaba comiendo así comidita como comen los conejos, lechuguita y cosas así. Le pusieron una dieta y cuando le ponen la dieta, al doctor le hizo caso. Y la Biblia nos ha enseñado cómo alimentarnos nosotros. No solamente la alimentación del cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Así de que nos vamos a quedar hasta acá. Amén. Que Dios le bendiga. Muchas bendiciones. Bueno, vamos a dejar un momento para las preguntas. Gloria a Dios. Vamos a dar un momento para las preguntas y vamos a terminar esto. Amén. Si alguien tiene una pregunta, la puede escribir acá. Así como
lastimosamente no puede mandar un audio, pero lo puede hacer, lo puede escribir. Gloria a Dios. Amén. Mire qué bendición. Que Dios les bendiga grandemente. Amén. Gloria a Dios. Me encanta ver acá, hermanos, que están conectados predicadores. Muy buenísimo eso. Es muy necesario. Esto lo hemos visto, hermano, prácticamente lo básico, hermanos, de introducción bíblica. Vamos a estar compartiendo. Queremos abrir un programa que el Señor nos ha puesto en el corazón, que se llaman Gotas de Sabiduría. Los queremos poner así. A veces de repente viene el rema de Dios, la inspiración, se abre el chorro del cielo y cae y hay que escribir, ¿verdad? Hay que escribir y de repente posteamos cosas que son inspiradas por el Espíritu Santo para bendición del pueblo. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga grandemente. Comparte esta enseñanza, compártelo con tus amigos, compártelo en YouTube. Lo vamos a estar subiendo a YouTube también. Gracias Radio Hebrón, gracias Pastor Manuel por permitirnos y darnos la confianza de poder estar acá compartiendo juntamente con ustedes. Amén. Que Dios les bendiga, pasen feliz noche y les amamos en el corazón. Lea su Biblia, lea su Biblia. Cuando una Biblia está destruida, normalmente el dueño de la Biblia tiene una vida en victoria. Pero cuando la Biblia está nueva, que no se usa, entonces a veces nos encontramos en muchos problemas. Dios quiere ayudarte. Créele a Dios lo que dice la Biblia. Cuando tú leas la Biblia te vas a dar cuenta y vas a poder ver si te están engañando, si te están diciendo una verdad o te están diciendo una mentira. Al final cuenta lo que la Biblia dice. Ahora hay muchas apostasías, mucha herejía. El ecumenismo quiere unir todas las religiones en una sola, pero realmente en esta encontramos la verdad. Escucha la voz de Dios. No le creas tanto a las redes, a lo que dice acá YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok, porque de repente se puede colar algo que no venga de Dios. Y tú tienes que poner un filtro en tu mente y escuchar la voz de Dios para que te vaya bien como le fue bien a los hombres de Dios en la Biblia, Josué. Que Dios te bendiga grandemente. Gracias por compartir. Les amo y les esperamos, ¿verdad? Este fin de semana somos Ministerio Chequiná. Estamos ubicados en el 5600 de la Sunnyside Avenue, Bellsville, Maryland, 2075. Ese es el zip code, ¿verdad? Y estamos ahí para servirte. Tenemos culto el sábado a las 7:30. Aquí hay zacate verde, zacate fresco. La palabra de Dios no es un zacate seco. La palabra de Dios es una comida fresca para la oveja. La oveja le gusta comer zacate verde y hay zacate verde acá en este ministerio. Hay palabra de Dios. Así de que Dios te bendiga. Los domingos a las 2 de la tarde, los sábados a las 7:30. Los martes tenemos estudio bíblico. Asiste a tu iglesia. Ve al estudio bíblico. Llénate, empápate de Dios. Porque el día de mañana Dios te va a llamar a un ministerio y tienes que afilar el hacha. Dios te da el don, pero tienes que pulirte, tienes que aprender para ser más efectivo, para que no dispares al aire, para que no quemes pólvora en el aire. Pablo dice, yo doy el golpe concreto, yo no golpeo como hacía en el aire, sino que yo pego en el blanco. Y cuando tú conozcas a Dios por medio de su palabra, conozcas su palabra, vas a ser efectivo, vas a ser, ya sea que Dios te haya llamado en diferentes ministerios, tengas cualquiera de los 9 dones del Espíritu, todo lo que tú hagas, tú vas a ser efectivo, vas a ser un francotirador, que el francotirador utiliza solamente un tiro, pero ese tiro es seguro y solo mata generales, solo mata gente de rango alto. Así vas a ser tú en tu iglesia, si eres un ministro de alabanza, si eres un laico, puede ser un servidor, como seas, eres un ujier, un diácono, no sé en qué área sirves en la iglesia, en intercesión, toda la gente que ora, la gente que está metida en eso de la liberación y la intercesión, que intercedes por otro, que Dios te usa para echar fuera demonios, para todo eso. Tú necesitas conocer a Dios para que cuando venga el enemigo, cualquier cosa, tú lo sepas discernir y vas a saber cómo opera el mundo espiritual. Así de que te doy ese consejo, que busques a Dios, que Dios te bendiga grandemente y nos vamos a quedar hasta aquí. Pasen feliz noche.